Hay un número de teléfono en Teherán que conecta directamente con el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es una línea cifrada, protegida por 3 capas de encriptación, que solo conocen el líder supremo y un puñado de generales. Durante más de 4 décadas, cuando esa línea sonaba, alguien respondía. Siempre. A cualquier hora. Sin excepción. Era la columna vertebral del mando militar iraní, el cable que unía al régimen con su instrumento de poder más letal. Hoy, esa línea suena y nadie contesta. En los últimos 90 días, 3 de los más altos comandantes de las Fuerzas Armadas iraníes han sido eliminados. No en el campo de batalla, no en una guerra declarada. Han sido localizados, rastreados y neutralizados con una precisión quirúrgica que revela algo más aterrador que cualquier misil. Alguien tiene acceso directo al sistema nervioso del régimen iraní. Alguien sabe dónde duermen estos hombres, con quién hablan, por qué puertas salen al amanecer, y ese alguien no tiene ninguna intención de detenerse. Lo que está ocurriendo en Irán no es una serie de incidentes aislados. Es la campaña de decapitación militar más agresiva del siglo XXI. Y lo que voy a contarte hoy no lo vas a encontrar en ningún telediario, porque la mayoría de los medios están cubriendo los síntomas sin entender la enfermedad. Esto es lo que realmente está pasando. Y empieza con un nombre que ya conoces. 3 de enero de 2020. Una madrugada fría en Bagdad. Un dron MQ-9 Reaper estadounidense lanza 2 misiles Hellfire contra un convoy que acaba de salir del aeropuerto internacional. En ese convoy viaja Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds, el arquitecto de toda la red de milicias iraníes desplegada desde el Líbano hasta el Yemen. Analistas de inteligencia occidentales lo consideraban el segundo hombre más poderoso de Irán, por encima de cualquier presidente electo, por encima de cualquier ministro. Un hombre que controlaba más territorio fuera de las fronteras iraníes que cualquier general desde la Segunda Guerra Mundial. Soleimani murió en segundos. Y aquella noche, Irán aprendió 2 lecciones que debieron haberlo cambiado todo. Primera, que sus generales no eran intocables, que la burbuja de seguridad que habían construido durante décadas tenía una grieta fatal. Segunda, que esa grieta no era técnica, era humana. Alguien dentro del sistema había proporcionado la localización exacta, en tiempo real, del convoy de Soleimani. No se trataba de un satélite que lo había fotografiado desde la órbita. Se trataba de un ser humano que sabía dónde iba a estar y decidió contarlo. Pero en lugar de sellar esa grieta, Irán hizo algo que desconcertó a los servicios de inteligencia occidentales. No hizo prácticamente nada. Reemplazó a Soleimani con Esmail Qaani, un hombre de perfil bajo y escasa experiencia operativa, comparada con su predecesor. Y continuó funcionando como si el sistema fuese inquebrantable. Como si la muerte de su general más importante hubiera sido un accidente estadístico, no un patrón. Fue el error de cálculo más caro de la historia moderna de Irán, porque lo que ocurrió con Soleimani no fue un evento aislado, fue una prueba de concepto. La demostración operativa de una doctrina militar que Israel y Estados Unidos llevaban más de una década desarrollando en silencio. La doctrina de decapitación estratégica. El principio es engañosamente simple. En lugar de destruir el ejército enemigo, destruyes su cerebro. No atacas las bases, no bombardeas los arsenales, no invades el territorio. Atacas exclusivamente a las personas que toman las decisiones, y cuando esas personas desaparecen, el ejército más poderoso del mundo se convierte en 200.000 hombres armados que no saben qué hacer a continuación. Un ejército sin dirección no es un ejército, es una multitud con armas. Después de Soleimani, pasaron 4 años de relativa calma. Irán reconstruyó su cadena de mando, reorganizó la fuerza Quds, fortaleció sus vínculos con Hezbollah en el Líbano y con las milicias chiíes en Irak. Los hutíes en Yemen se convirtieron en una fuerza capaz de amenazar el tráfico marítimo internacional. La Guardia Revolucionaria siguió siendo la organización paramilitar más poderosa de Oriente Medio.
y Teherán cometió el error fatal de creer que la tormenta había pasado. No había pasado, solo estaba tomando impulso. El 1 de abril de 2024, un ataque aéreo israelí impactó un edificio diplomático iraní en Damasco, Siria. No era un edificio cualquiera, era un anexo del consulado iraní, protegido teóricamente por la Convención de Viena. Dentro se encontraba Mohammad Reza Zahedi, uno de los comandantes más veteranos de la Fuerza Quds, un hombre que llevaba décadas coordinando operaciones iraníes en Siria y el Líbano. Junto a él, varios oficiales de alto rango. La explosión los mató a todos. Lo que esa muerte reveló era más devastador que la muerte misma, porque localizar a un general de la Guardia Revolucionaria dentro de un edificio diplomático, en territorio de un país aliado, protegido por las fuerzas del gobierno sirio, y destruir ese edificio sin que ninguna capa de seguridad detectara la amenaza, significaba una cosa. La penetración de inteligencia israelí dentro de la estructura iraní no se había debilitado tras Soleimani, se había profundizado. La reacción de Irán fue furiosa en las palabras y hueca en los hechos. Lanzaron un ataque masivo de drones y misiles balísticos contra Israel en abril, que fue interceptado casi en su totalidad. Y después de ese espectáculo de impotencia tecnológica, silencio operativo. Pero mientras Teherán gritaba ante las cámaras, la maquinaria de inteligencia que había matado a Zahedi seguía funcionando, y lo que vino después cambió las reglas del juego para siempre. Septiembre de 2024. Beirut, Líbano. Una serie de explosiones masivas destruyó un complejo subterráneo de Hezbollah en los suburbios del sur de la ciudad. En ese complejo estaba Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, durante más de 30 años. El hombre que había convertido a una milicia libanesa en un ejército capaz de enfrentarse a Israel en campo abierto. Y junto a Nasrallah, murió Abbas Nilforushan, comandante adjunto de operaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica. Un general iraní de alto rango, eliminado en suelo libanés, junto al líder de la organización que Irán consideraba su activo estratégico más valioso fuera de sus fronteras. Si estás viendo este video, y todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Porque lo que viene a continuación es exactamente el tipo de análisis que no vas a encontrar en ningún otro sitio en español. Ahora, detente un momento y observa el patrón. Soleimani, enero de 2020. Zahedi, abril de 2024. Nilforushan, septiembre de 2024. La frecuencia se está acelerando. Y cada golpe es más preciso, más profundo, más cerca del centro neurálgico del poder iraní. No es una escalada lineal, es una curva exponencial. Y después de Nasrallah y Nilforushan, algo cambió en la dinámica interna de la Guardia Revolucionaria. Los informes de fuentes de inteligencia occidentales, filtrados a través de medios especializados en defensa, empezaron a describir un fenómeno sin precedentes en la historia del régimen iraní. Los generales comenzaron a tener miedo. No miedo abstracto, no la cautela natural de quien vive en una zona de conflicto. Miedo real, paralizante, personal. Los comandantes de división dejaron de usar teléfonos móviles. Los generales cambiaban de domicilio cada 48 horas. Las reuniones de alto nivel se celebraban en ubicaciones comunicadas con menos de 2 horas de antelación, sin registro previo, sin patrón repetible. Pero nada de eso funcionó, porque lo que Irán no entendió, y lo que muchos analistas siguen sin comprender del todo, es que la ventaja de inteligencia israelí no depende primariamente de la interceptación de comunicaciones electrónicas. Depende de algo mucho más antiguo y mucho más devastador. Fuentes humanas dentro del aparato de seguridad iraní. Personas con acceso directo a la agenda de los comandantes. Personas que por motivos ideológicos, económicos o de pura supervivencia personal, decidieron cooperar con los servicios de inteligencia de sus enemigos. Y mientras esas fuentes sigan activas, ningún cambio de teléfono, ningún búnker subterráneo, ningún protocolo de seguridad será suficiente. Los 90 días que destruyeron la cadena de mando iraní comenzaron sobre una estructura ya fracturada.
Cada eliminación previa había creado un vacío que Teherán intentó llenar con oficiales menos experimentados, menos carismáticos y, sobre todo, menos preparados para operar bajo la presión psicológica de saber que podían ser los siguientes en la lista. La Guardia Revolucionaria, que durante 45 años había funcionado como un mecanismo de relojería, empezó a mostrar fracturas visibles en su capacidad de coordinación, y entonces, en un período de aproximadamente 3 meses, 3 figuras de alto rango vinculadas directamente a la cadena de mando del IRGC fueron neutralizadas. No voy a inventar detalles operativos que siguen siendo clasificados o que están en disputa entre las fuentes abiertas. Lo que sí puedo decirte es que el patrón es inequívoco, y las consecuencias son verificables. Cada uno de estos hombres ocupaba una posición crítica en la arquitectura de decisiones del régimen. Y cada eliminación no solo removió a un individuo, desestabilizó toda la red de mando que dependía de sus órdenes. Piénsalo de esta manera. Imagina una organización como un sistema nervioso. Puedes cortar un nervio periférico y el cuerpo sigue funcionando con cierta normalidad. Pero si cortas 3 nervios centrales en 90 días, el cuerpo no muere, pero pierde la capacidad de coordinar sus movimientos. Un brazo no sabe lo que hace el otro. Las piernas responden con retraso. Los reflejos desaparecen. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a la Guardia Revolucionaria Islámica. Hay un concepto en estrategia militar que se llama parálisis decisional. Ocurre cuando una organización pierde la capacidad de tomar decisiones a la velocidad necesaria para responder a las amenazas que enfrenta. No es que no haya nadie al mando, es que las personas que quedan al mando tienen miedo de actuar, porque actuar implica hacerse visible, y hacerse visible, en el Irán de hoy, equivale a convertirse en objetivo. El resultado de esta parálisis es devastador a nivel operativo. Las milicias pro-iraníes en Irak informan de retrasos significativos en la recepción de órdenes y financiación. Hezbollah, ya descabezada tras la muerte de Nasrallah, opera con autonomía local pero sin la coordinación estratégica que Teherán proporcionaba desde hacía décadas. Los hutíes en Yemen mantienen sus operaciones, pero analistas de defensa observan cambios en el ritmo y la sofisticación de sus ataques que sugieren una reducción en el apoyo técnico iraní. Lo que estás presenciando es el desmoronamiento en tiempo real de lo que Irán llamaba orgullosamente el eje de la resistencia. No por una invasión terrestre, no por una guerra convencional con tanques y aviación, por la eliminación sistemática, quirúrgica, casi silenciosa, de las personas que lo hacían funcionar. Y mientras el eje se desmorona, hay 2 actores internacionales cuyo silencio debería preocuparte tanto como las explosiones. Rusia, el aliado estratégico más importante de Irán, no ha movido un dedo. Moscú, empantanada en Ucrania, no tiene capacidad ni voluntad de abrir un segundo frente de confrontación con Israel o Estados Unidos para proteger a Teherán. Los drones iraníes que Rusia utiliza en Ucrania han creado una relación de dependencia mutua, pero esa dependencia no se traduce en protección militar. Irán le da drones a Rusia. Rusia no le da nada a Irán cuando Israel mata a sus generales. China, por su parte, mantiene su ambigüedad calculada. Compra petróleo iraní a precios de descuento, lo que mantiene a flote la economía del régimen, pero no ofrece ni armamento avanzado ni cobertura diplomática real. Pekín observa cómo se desmantela la estructura militar iraní, con la misma frialdad con la que observaría la caída de un proveedor reemplazable. Porque para China, eso es exactamente lo que Irán es. Un proveedor de petróleo barato, no un aliado por el que valga la pena arriesgar su relación con Washington. La soledad estratégica de Irán es total, y esa soledad amplifica exponencialmente el efecto de cada comandante eliminado. Antes de seguir, necesito que entiendas por qué esto te afecta directamente, estés donde estés. Si este tipo de análisis te está cambiando la forma de entender el mundo, suscríbete ahora. Cada semana desciframos los conflictos que determinan el precio de tu gasolina, la estabilidad de tu economía y la seguridad de tu región. Ahora llego al punto que ningún medio occidental está planteando abiertamente, pero que es la pregunta más importante de todas.
¿Qué ocurre con el programa nuclear iraní cuando la cadena de mando que lo supervisa se desintegra? Porque el programa nuclear de Irán no está gestionado por científicos civiles trabajando de forma autónoma. Está supervisado directamente por la Guardia Revolucionaria. Las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Natanz y Fordow están bajo control del IRGC. Los protocolos de seguridad nuclear, las decisiones sobre niveles de enriquecimiento, las comunicaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Todo pasa por la cadena de mando que acaba de perder eslabones críticos. No estoy diciendo que Irán haya perdido el control de su programa nuclear. Estoy diciendo algo potencialmente más inquietante, que en este momento existe incertidumbre legítima sobre quién toma las decisiones operativas dentro de ese programa. Cuando eliminas a los generales que supervisaban la cadena de custodia nuclear, las decisiones pasan a oficiales de menor rango, con menos experiencia, bajo una presión psicológica brutal, y con la paranoia justificada de que pueden ser los siguientes. Ese no es el contexto ideal para gestionar material fisionable. Y hay una ausencia que lo agrava todo. Ali Khamenei, el líder supremo, no ha mantenido la regularidad habitual de apariciones públicas. Sus comunicaciones oficiales se han limitado a declaraciones escritas y mensajes cuya autenticidad resulta difícil de verificar de forma independiente. Su estado de salud ha sido objeto de especulación durante años, pero en el contexto actual, la falta de un liderazgo visible al más alto nivel tiene implicaciones completamente distintas. Un líder supremo debilitado o incomunicado, combinado con una cúpula militar diezmada, crea un vacío de poder que Irán no ha experimentado desde la revolución de 1979. Y los vacíos de poder en estados con capacidad nuclear potencial no se llenan de forma ordenada. Se llenan con luchas internas, con facciones compitiendo por el control, con decisiones tomadas no por estrategia, sino por instinto de supervivencia. Ahora quiero que hagas un ejercicio de honestidad intelectual, porque hasta este punto te he contado la historia desde la perspectiva de la campaña de decapitación, precisa, eficaz, casi quirúrgica. Pero hay otro ángulo que merece espacio. Desde la perspectiva iraní, lo que está ocurriendo es una agresión sin declaración de guerra contra un Estado soberano. No hay resolución del Consejo de Seguridad autorizando estas operaciones. No hay marco legal que legitime la eliminación de generales de un país con el que no estás formalmente en guerra. Y esta tensión entre eficacia militar y ausencia de legitimidad jurídica es lo que hace que la situación sea tan inherentemente inestable. Porque un Irán acorralado, humillado, con su cadena de mando destruida y sin opciones diplomáticas viables, es un Irán que podría tomar decisiones desesperadas. La historia ofrece precedentes incómodos. Japón en 1941, sometido a un embargo total de petróleo, decidió atacar Pearl Harbor, no porque pudiera ganar la guerra, sino porque concluyó que no tenía nada que perder. No comparo a Irán con el imperio japonés. Digo que la psicología del Estado acorralado produce decisiones que la lógica estratégica convencional no puede anticipar. Hay 3 escenarios posibles para lo que viene. El primero es la implosión negociada. Irán acepta su debilidad, negocia desde una posición de vulnerabilidad y el régimen sobrevive en una versión reducida de sí mismo. Es el escenario que prefieren los diplomáticos. Es también el menos probable, porque exige que un régimen teocrático admita su derrota militar sin que eso destruya la base ideológica de su legitimidad interna. El segundo es la aceleración nuclear. Sin opciones convencionales, Irán lanza una carrera hacia la fabricación de un arma nuclear como última carta de negociación. La lógica sería brutal pero coherente. Si no pueden proteger a sus generales con medios convencionales, protegerán al régimen con el único instrumento que garantiza que nadie se atreva a invadirlos. El tercero, y el más impredecible, es la fragmentación. Sin liderazgo claro, la Guardia Revolucionaria se escinde en facciones que compiten por el control. Unas buscan negociar, otras buscan escalar. Y el resultado es un Irán que deja de funcionar como Estado unitario
para convertirse en un mosaico de feudos militares con agendas contradictorias. Este es tal vez el escenario más peligroso, porque un estado fragmentado con capacidad nuclear potencial es la peor configuración posible para la estabilidad de cualquier región del planeta. Lo que está claro, más allá de los escenarios, es que el Irán que existía hace 100 días ya no existe. La Guardia Revolucionaria Islámica, que durante 45 años fue la columna vertebral del régimen, el instrumento de proyección de poder que extendía la influencia de Teherán desde Beirut hasta Saná, está operando en modo de supervivencia. Y un ejército en modo de supervivencia no proyecta poder. No coordina milicias. No desafía a sus enemigos. Se esconde. La pregunta que deberías hacerte no es si Irán ha perdido a 3 generales. La pregunta es si Irán ha perdido la capacidad de funcionar como el Estado que era. Y si la respuesta es sí, entonces lo que estamos presenciando no es un capítulo más del conflicto entre Israel e Irán. Es el final de una era en Oriente Medio. Si has llegado hasta este punto del vídeo, eres exactamente la persona para la que creamos este canal. Suscríbete, activa la campana, porque cada semana vamos a seguir analizando lo que realmente ocurre en los conflictos que nadie te explica con esta profundidad. Aquella línea cifrada en Teherán sigue sonando. Y por ahora, nadie contesta. La pregunta ya no es quién va a descolgar ese teléfono. La pregunta es si queda alguien vivo que conozca el número. Si quieres ir más allá de lo que cabe en 25 minutos, si quieres ver el mapa completo de las eliminaciones, la línea temporal detallada de cómo se desintegró la cadena de mando iraní, y el análisis de qué significa esto para el programa nuclear, dejé todo en el primer comentario fijado. Es un ebook gratuito, con el material que no pude incluir aquí. Descárgalo ahora antes de cerrar el vídeo, porque este tipo de información no se queda disponible para siempre. El próximo episodio de esta serie ya está en producción, y te adelanto una cosa. Lo que está ocurriendo dentro de Irán es solo la mitad de la historia. La otra mitad está sucediendo en un lugar al que nadie está mirando.